Y bueno amigos, estamos aquí listos para el primer video del día. Hoy creo que sí va a ser un video o un día normal de un videíto, pero creo que va a quedar bastante interesante porque, bueno, sabemos que el Madrid no tuvo su mejor presentación en liga para lo que es este arranque de temporada que, bueno, pinta bastante ilusionante. Pese a lo que pasó en Son Moix, creo que debemos tener en cuenta muchos factores que, bueno, ya hemos analizado y seguramente queda mucho tiempo para analizarlo. Pero bueno, la solución a todos estos problemas, por llamarlos de alguna manera, la tiene nuestro amigo Moisés Llorons de la cadena ESPN y la va a compartir con nosotros inmediatamente. Me imagino que ya llamó a Ancelotti o a Florentino para decirles cuál es la solución a todos estos, repito, entre comillas, problemas. Nada, les voy a pedir lo de siempre y es que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo juntos porque va a quedar más que interesante. Y vamos a arrancar porque he elegido dos momentos clave que me parecieron llamativos. En primera instancia vamos a hablar o vamos a escucharlo hablar de algo bastante curioso y sobre el final vamos a escuchar cómo aconseja al Real Madrid en este caso solucionar estos problemas que vimos ante el Mallorca. Vamos a arrancar de una para que no se nos haga tan largo el video y vayamos escuchando porque la verdad es que no tiene desperdicio. Gracias. Correcto, correcto. Bueno, y segunda, pues que es verdad que Ancelotti esta plantilla la aplaude, la agradece, está feliz. Se vio en los primeros días de pretemporada, nada más volver el equipo de los Estados Unidos, una foto que compartía con, estaban Vinicius, creo Rodrigo, bueno, estaban todos, ¿no? Todos estos supercracks que a base de millones de euros ha comprado Florentino Pérez, ¿no? Mira cómo añade el factor este de a base de dinero que los cracks que a base de billetazos ha construido Florentino Pérez. Es que no sé si lo intenta decir de manera despectiva o no, pero lo que así hace es verle bastante ridículo y bastante minimizado. Si vienen a querer ridiculizar al Madrid por gastar dinero que ellos no tienen, creo que quedan bastante mal. Seguimos. Eh, pero es que una cosa es tenerlos en la foto y otra cosa es hacerlos jugar a todos juntos. Y otra cosa es que el entrenador, y ahora la gente me etiquetará de loco. Pues que a lo mejor Ancelotti, hacerlos jugar a todos juntos es una obligación y no le gusta. Escuchen esta maravilla que nos acaba de ofrecer este preparado periodista de Cataluña. No, empezaba diciendo que Ancelotti agradece mucho la plantilla que tiene, que está muy contento y bueno, evidentemente, ¿quién no va a estar contento con tener a tres de los mejores cinco futbolistas del mundo en su plantilla? Pero que tal vez no le gusta la obligación de hacerlo jugar a todos. Es que me parece sencillamente brillante. Este tipo debería estar, yo no sé, en la NASA, en una cuestión de estas de investigación de ciencia, yo qué sé, porque la inteligencia es que se le nota como se le sale por todos lados. Seguimos escuchando. Y esa es una lectura muy válida. Es decir, Una lectura muy válida. lo llevamos diciendo con Rodrigo desde el primer día, desde el primer momento, que aquí está muy bien mirar hacia adelante, pero atrás ha de correr también, ¿eh? Y te recuerdo que Bale, Benzema y Cristiano, el gran problema que tuvieron era que para atrás no corrían y partían al equipo. Y más este Madrid, aún más, tiene la baja de Tony Cross. Imagínate tú que tengas que utilizar a un futbolista como Tony Kroos, que durante años estos mismos sinvergüenzas han querido minimizar su trabajo. Incluso se ha escuchado decir cosas como que Kroos nunca fue mejor que Frenkie de Jong, por poner un ejemplo. Y sí, eso lo hemos leído y lo hemos escuchado porque ustedes mismos son testigos de esto. Y encima colocar al ejemplo, de ejemplo al Real Madrid que ganó 5 Champions. Vas a colocarlo como un mal ejemplo. Es que me parece sencillamente brillante diciendo que Benzema, Bale y Cristiano no se sacrificaban por el equipo. Evidentemente Cristiano Ronaldo seguramente sea el que menos sacrificios hacía para defender o mirar hacia atrás, pero habían otros futbolistas como Bale, Isco, Di María en su momento que corrían muchísimo hacia atrás, sin hablar del sacrificio que hacía Karim Benzema, que incluso llegaba a ciertos puntos para poder recibir el balón y empezar a marcar diferencias a través de lo que él sabía mejor hacer, que era hacer jugar al resto. Es que, se los digo, son sencillamente brillantes. Y Federico Valverde puede ir teñido y puede llevar el número 8, pero Tony Cross no tiene nada. O sea, es un jugador que tiene unas características potencialmente brutales para, lógicamente, estar
en un equipo de élite como es el Manchester City, como es el Real Madrid, pero no es en la distribución del juego su paladar, ¿no? Por lo tanto, Es curioso porque, repito, hemos escuchado muchas veces cosas de Kroos, ahora dice que lo de Valverde es potencialmente, que no es una realidad, sino que son unas características potenciales para jugar en un equipo como el Real Madrid. Que te los digo en serio, que no sé qué tanto cuesta reconocer. Me parece realmente ridículo eh, escuchar este tipo de cosas de un futbolista como Valverde, que evidentemente a día de hoy está muy alejado de lo que era Toni Kroos, pero no por ser mal jugador, sino porque Kroos era único seguramente y no es capaz de reconocer que está hablando de uno de los mejores centrocampistas de la actualidad. Es increíble. para Carleto Ancelotti, el hecho de lanzar ese mensaje después del primer partido de Liga tiene un trasfondo, es decir, tiene un qué, ¿no? Tiene un decir, señores, ojo, que esto no es tan de color rosa como muchos creen. Y luego es un resultado que, evidentemente, pone el Madrid en su sitio, ¿no? Escuchaba ayer a Santi Jiménez, que fue jefe mío en el diario AS y sigue siendo el subdirector de AS en Barcelona y es una de las voces de la noche del carrusel deportivo de la cadena SER en las ondas de España. Y yo creo que hacía una comparación muy acertada. Y acabo, Mauri. El Paris Saint-Germain no es el Madrid, o el Madrid no es el Paris Saint-Germain, queriendo decir que la Liga Española no es la Liga Francesa. El Paris Saint-Germain le puede dar un margen de 6, 7 partidos al segundo que luego lo alcanzará por potencial. El Madrid tiene mucho potencial, pero es mucho más fuerte el campeonato español, mucho más complicado la Liga Española que la Liga Francesa. Por lo tanto, el Madrid o se pone las pilas desde el primer momento o a ver en qué acaba todo esto, que yo creo que el Madrid va a ser campeón sin bajar del autobús, pero hay que verlo. Bueno, ahí está lo que les estoy diciendo. Es curioso porque, bueno, ahí se le nota bastante preocupado y yo creo que en primerísima instancia o en cualquier situación de la vida actual de lo que significa este Real Madrid en la actualidad, todos tenemos muy claro una situación, es que el Madrid va a tener que trabajar y muchísimo si quiere ganar esta liga. Yo creo que a nadie le queda ninguna duda, pese a muchas cosas, pero creo que también estamos aquí armando un escándalo, por llamarlo de alguna manera, por un resultado que fue adverso y que, bueno, ya hemos hablado incluso de situaciones que pasaron dentro de ese partido que terminaron por dejarnos la misma duda de siempre, que es la que está sobrevolando el fútbol español durante más de 2 décadas. Sencillamente brillante este amigo, pero bueno, aquí viene la parte importante y la parte bonita del video, la solución que tiene nuestro amigo Moy Llorons para el Real Madrid, para que pueda fluir de una mejor manera. Así que muchísima atención. Le pregunta aquí Mauricio, el periodista este mexicano, que cómo puede solucionar esto Ancelotti o Florentino, y la respuesta es sencillamente brillante. Solución, ¿eh? ¿Sí? ¿Tan fácil? ¿Cuál es la fácil Bueno, solución? vendes a Vinicius claro, y se acabó el problema. Esa es la historia. Es decir, te llegan 400 o 500 millones de euros, lo vendes, tienes dinero para arreglar, insonizar mejor al Bernabéu y ya está. Y muerto el perro se acaba la rabia. Pero sabes que no va a pasar. Sabes que no es real. No. Bueno, escúchame una cosa. La actitud, no desde la no, de la ilusión, no, desde lo que puede ser una realidad. Es decir, porque al final también vimos ayer que Vinicius sigue en sus 13. Tardó 10 minutos en montar un lío. Y esas cosas, esas imágenes a Florentino no le gustan. O creo que no le gustan. Interpreto que no le gustan. Lo que es seguro que no le gustan a Florentino son las situaciones que se presentan en muchos campos de fútbol de España. Y bueno, yo creo que Florentino debe entender que a Vinicius es un poco sencillo a veces sacarlo de sus casillas en ese aspecto. Pero también Florentino sabe que es un futbolista que está a punto de ganar un Balón de Oro, que está entrando en el prime de cualquier futbolista y un montón de situaciones que obviamente esto no va a suceder. Por eso Mauricio le dice, eso es parte de la ilusión. Y mira cómo intenta utilizar el factor club señor para hacer ver como que él es el que lleva razón en todo esto. Es vergonzoso. Porque rompe, ¿no?, con lo que sería el señorío del Madrid. Es un jugador que vive de la pataleta constante, que está buscando la forma de llamar atención, buscando la forma de incitar de una manera no futbolística al rival, y al final esas cosas, esa imagen, Florentino antes la miraba mucho, ahora Rodrigo nos dirá si la mira o no la mira.
pero es una cosa que en ese sentido la cabeza pensante del Real Madrid, que es Florentino Pérez, a ver qué decisión toma, pero sí, y esto ya no es ilusión, ni mucho menos, es que al final la sensación que da es que todos juntos tienen espacio en un juego de videoconsola. Ahora, en un estadio de verdad, en la realidad, los puedes juntar, claro que los puedes juntar porque los han juntado, y meterlos puedes meter a todos. Ahora, que te den el resultado o los resultados que todos esperan, esa es otra película. Es que me parece sencillamente brillante. Entonces vamos a ver si entendimos y lo repasamos para cerrar. Se supone que Florentino Pérez debe vender al que es probablemente su jugador franquicia, al que es uno de los éxitos más grandes que ha tenido Florentino en este mandato, porque es sacar a un chico de Brasil en una apuesta arriesgadísima, pagando 45 millones de euros por un futbolista que no había pisado Europa todavía. Lo conviertes en el mejor futbolista de la actualidad y lo vas a vender para quedarte con Mbappé, que viene sembrando un montón de dudas en su última campaña en el PSG, en la Eurocopa, y da la sensación de que ya no es ese futbolista totalmente demoledor, aunque repito, yo creo que había muchos factores que podían alimentar esto y creo que tiene la oportunidad de salir adelante con muchísimas más soluciones que le puede ofrecer el Madrid, no el Paris Saint-Germain. Lo que queda evidenciado es que este sinvergüenza no espera ni un minuto, ni un segundo, ni una oportunidad la desaprovecha para tirarle mierda a Vinicius, y es evidente que están llorando como nunca al ver convertido a lo que ellos querían destruir en el mejor futbolista del mundo. No sé dónde se va a meter este caballero en el momento que el Vinicius reciba el Balón de Oro, pero lo cierto es que aquí vamos a estar para celebrarlo y seguramente para verlo rabiar también. Es que me parece increíble, es increíble. Obviamente este tipo no tiene ni idea de lo que está diciendo, esto no va a suceder, al menos que, bueno, tienen que cambiar muchas cosas para que esto suceda. Y nosotros, bueno, aquí estaremos también para analizarlo y comentarlo. Pero de momento quiero saber, por supuesto, sus opiniones. ¿Qué les ha parecido la nueva brillantez con la que expone los problemas del Real Madrid muy llorón? Que, por cierto, en el Barça él ve la cosa un poco diferente, siendo la situación 10 veces más dramática que la del Real Madrid. Pero bueno, no me enredo mucho más. Si quiero saber sus opiniones, me dejan su like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid. Nos vemos en un próximo video.